Bueno, pues el día de hoy, hermanitos, vamos a trabajar con la medicinita, justamente la medicina que el Tonali Malinali nos trae. Tal parece, el Tonali Malinali, a veces lo dejamos pasar desapercibido esta plantita, ¿verdad? Desde su iconografía, hermanitos, es una gran medicina. Y por ello yo les compartía esta experiencia de la niña, ¿no? De esta Cata que está en primer grado. Ella está en primer grado, pues una niña muy expresiva, pues como la gran mayoría de los niños, ¿no? De allá algunos sus papás tienen que emigrar pues a trabajar a otro lado, a veces los dejan con sus abuelitos. La medicina emocional, la medicina psicológica, la medicina de la empatía, ¿no? A veces creemos y decimos, pues es un niño que puede saber, es una niña. No, a veces son más observadoras, observadores, y es ahí donde nosotros debemos de estar atentos, de aprender de ellos, ¿por qué no? Pero también ir en en esa sintonía de esa medicina que nos va a fortalecer, ¿no? Por ejemplo, les decía yo lo de la niña, pues yo estaba pensativo, pensando justamente lo que estoy escribiendo. Estoy escribiendo los rumbos, estoy escribiendo justamente de los elementos, cómo hacer un tonal, de cómo el tiempo es tan efímero, de cómo nos aferramos, de cómo nos cegamos nosotros, ¿no? De cómo, les decía yo en el meme, me hago como que Tezcatlipoca, como que Quetzalcóatl me habla y dejo desapercibido todo, no disfruto del momento, ¿no? Porque justamente estaba yo viendo las plantitas de flores que tenemos ahí en la escuela y digo, las flores no se preocupan que van a fallecer, que van a regresar a la madre tierra. ¿Por qué nosotros nos preocupamos y nos aferramos a veces a lo emocional, a las, pues a esa emoción, a esa carencia que creemos que tenemos de afecto? Porque queremos que todos los demás nos den afecto. Y nosotros, mi internet está, bueno, ¿y nosotros qué estamos dando? ¿No? Queremos todos que nos amen, que nos apapachen. Nosotros estamos cumpliendo con eso, ¿no? Todo eso estaba yo filosofando justamente del tonali malinali. Digo, ¿de qué se trata entonces esta vida? ¿De qué se trata este existir? ¿De qué se trata de vivir y vibrar? ¿De qué se trata justamente el hecho de atesorar personas, objetos, emociones, energía? ¿De qué se trata cuando nosotros queremos acumular? ¿De qué se trata cuando nosotros queremos vibrar y conectar con todo? ¿De qué se trata entonces estudiar y aprender? ¿No? Un poco esa filosofía. Y entonces me dice la niña, ¿no? Anímese, maestro. Yo sé que extraña a su mamá, pero créame que su mamá está bien orgullosa de usted. Yo sé que extraña a su mamá, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues lo dejé que me explicara todo, ¿no? También de su situación. Y le dije, sí, tienes razón, ¿verdad? Sí, la verdad, pues sí, le digo. ¿Pero dónde está?
Le digo, ahí está, en el cielo. Ahí está mi mamá. Uf, dice, pero pues ya no te puede regalar nada, pero mi mamá me va a traer dulces ahora el Día de Muertos, ¿no? Y, y pues te voy a apartar unos dulces, ¿no? Le digo, sí, sí, claro, claro que los voy a recibir, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque justamente una de las medicinas que tenemos nosotros y que lo hemos olvidado muchos, la empatía, de pensar qué sentiría la otra persona si estuviéramos en su lugar, ¿sí? Porque desafortunadamente el sistema nos ha enseñado primero yo, después yo y por último yo. El otro, la otra persona, no me importa cómo se sienta, ¿no? No me importa si me pide ayuda, no me interesa. Primero yo. Con que yo esté bien, los demás no me interesa. Esa falta de empatía, ¿no? Y hay otra cosa que nos ha faltado, cumplir con nuestra palabra. Nuestros abuelos no necesitaban. A ver, fírmeme aquí donde usted se compromete que lo va a hacer lo que usted está diciendo. No, dicen, si yo te lo dije, es que así es y lo voy a cumplir. Algo, algo que nos ha hecho falta, ¿no? Es una medicina, el compromiso conmigo mismo, el sentirme bien al momento de comprometerme. ¿M? Malinali justamente es eso, torcer. Malina es como agarrar, en algún momento yo les compartía, para que uno pueda torcer algo, necesitamos de dos. Malina es el hecho de hacer esto, ¿no? De torcer. Nos habla de esto, de torcer. Eso es malina, malina, ¿sí? Torcer. En la lengua náhuatl muchas palabras significan, tienen un sentido en los diferentes ámbitos de la vida. Para nosotros torcer es cambiar, cambiar de esencia, pero también cambiar de presencia, ¿no? Y justamente este torcer es esto, ¿no? Torcer es esto que vemos aquí. Dice Malina, torcer dos energías en uno, nahual y tonal. Vida, muerte, luz y oscuridad. Retomando de la clase pasada que veíamos, decíamos nosotros, entonces, ¿somos malos o buenos? ¿No? Hablábamos de esa energía negativa que decimos nosotros. ¿La maldad es mala o es buena? ¿No? Entonces, Malinali va más allá de decir, Malinali es la hierba torcida. No. Como ustedes pueden ver, el símbolo de Malinali es la mandíbula de un cráneo. Es la mandíbula de un cráneo donde renace esta hierba, muerte y vida. Ujú. Aquí nos lo está mostrando. Muerte y vida. ¿Eh? Y vemos aquí a un ojito. Aquí tenemos a un ojito.
Esto nos habla de muchas cosas. Nos habla de vivir la vida y vivir la muerte, ¿no? De vivir en nuestra luz y en nuestra oscuridad, en nuestra bondad y, ¿por qué no?, en nuestra maldad. No sé si han escuchado la palabra mentiras, mentiras piadosas, decíamos, ¿no? A veces lo aplicamos, a veces lo aplicamos. Y no con eso que dice, soy muy malo, ¿no? Nos sucede mucho y esto lo he puesto yo en como comentario con algunos hermanitos cuando les digo, y sucede mucho con nuestros familiares, con más cercanos, por ejemplo, sobrinos, por ejemplo, hijos, por ejemplo, hermanos, ¿no? Que luego nos dicen, oyes, ocupo de tu ayuda. Ajá, ¿de qué? ¿De qué tipo de ayuda? Necesito que me ayudes con una tarea. Ajá, pero me dice, mira, esta es mi tarea. ¿Me podrías ayudar? Claro que sí. A ver, no es que me dice que yo escriba toda una tradición que se hace en nuestro pueblo, claro. Te dicto. No, pero es que yo no sé escribir en náhuatl. ¿Lo aprenderás? No, mejor escríbelo tú. No, señor. No, no es porque no te quiera, porque te quiero que aprendas. Otra cosa muy práctica que en los pueblos lo aplicamos. Decimos nosotros, vámonos a leñar. Ya para cargarle la leña al burrito, cárgale un lado, yo le cargo de un lado. No, pero ¿cómo le hago? Así vas a aprender. Aprender haciendo. Esto nos lleva justamente que a veces también nos hemos olvidado. También es una medicina y que muchos ya lo olvidamos, la medicina de la ignorancia. ¿Cómo sanamos esa ignorancia? Viviéndolo, ¿no? Pasó mucho con nosotros cuando éramos niños, que nos levantamos, estamos temblando nuestros piecitos, nos paramos, otra vez nos sentamos, nos paramos y nos sentamos, damos un pasito, cae uno. Ya empieza a caminar uno, cae. Empieza a correr uno, cae, se tropieza. Pero así aprendimos. La medicina de la ignorancia es la práctica, ¿no? Entonces, decimos, todas las plantas son medicina. Sí, hay medicina en la cabecita, en la palabra, en el sentir, en el ijillot, en el teyoli, en el yolot. Ahí tenemos la medicinita, en el yolot, en el corazón, en el ijillot, en el aliento. Mucho se ha dicho, el saber respirar es una medicina. Recientemente les comentábamos en la clase, en el círculo, decíamos, una cierta respiración le da fuerza, pero también emana esa energía protectora contra otra energía mucho más fuerte, mucho más intensa, pero también mucho más densa. ¿Eh? Entonces, ahí está nuestra medicina. ¿Eh? Y justamente Malinali, ¿por qué les hablo de medicina? Porque su
protector, su regente, su acompañante, su regente, su protector es Pahtecatl. Pahtecatl, la persona de la medicina o la persona portadora de la medicina. Y rápidamente decimos, no, pues sí, un Pahtecatl es un doctor que estudió medicina. Y aquel que vemos allá que dice que cura con hierbitas, que con masajes, que con temazcal, ¿no? Decimos, no, pues ese no, no es, no es pasteca, solo es un curandero, ¿no? ¿Por qué? Porque así nos enseñaron, porque justamente este curandero sana energéticamente, sana físicamente, sana emocionalmente, sana con su empatía, ¿no? Porque justamente es eso. Ese es un Pahtecatl. Y bueno, su estructura gramatical es pa, la raíz de la palabra pahtli, que se refiere a medicina. Y la medicina en toda la extensión de la palabra, ¿no? Que la medicina es dar una buena palabra, que la medicina es la actitud con la que compartes la clase, el deleite que le das al compartir tu palabra, la emoción que das de ver a una persona y saber escucharlo, el saber hablarle, porque muchos de nosotros le decimos, pues bienvenido, ¿qué qué? Bienvenido. Pues mejor no le digas bienvenido. La empatía es una medicina, la medicina de la ignorancia, ¿no? Muchas veces decimos, no, pues sí, la medicina de la ignorancia, pues es nada más leer libros. Yo ya me leí todos los libros de tal autor y no, no basta con eso, no basta. Aunque hayas leído un librito, pero de ese librito aprendí una cosa y lo pongo en práctica. Estás sanando tu ignorancia, estás haciendo tu medicina. Pero también nosotros, las personas, somos medicina para sanar la ignorancia de los demás. Por supuesto. Habemos personas que somos medicina para los demás, pero también habemos personas que somos veneno para los demás. Sí. Entonces todo eso debemos de tenerlo en cuenta. Tecatl, ¿qué quiere decir Tecatl? Viene la raíz de la palabra Tezcatl, Tezcatl, la medicina del espejo. Entonces, ¿por qué usted dice que la persona de la medicina es Pahtecatl? ¿Y por qué no sería Pahtecatl como la medicina del espejo? ¿No? ¿Puede ser así? Sí, porque dice, se refiere entonces que somos un espejo de la medicina. Sí, somos un espejo de la medicina, hermano. No sé si no les ha pasado a ustedes. Y hay frases que son son dichos bien dichos. Dice, júntate con tres personas positivas, muy alegres, emprendedoras. Tú serás el cuarto emprendedor. Júntate con tres personas negativas que le ven todo el lado malo de la vida, de las cosas, de las personas. Tú serás el cuarto. ¿Por qué?
porque somos espejo, ¿no? Entonces, con esto yo les preguntaría a ustedes, y no quiero que me lo contesten, llévenlo en el ensueño. ¿Qué tipo de espejo son ustedes? ¿Qué tipo de espejo somos nosotros? ¿Somos ese espejo en el que nos ve alguien? Qué bueno que está aquí usted conmigo. Pues mire, yo tengo esto, tengo estas dudas. Empezamos a explicarles con esa paciencia. Estamos siendo medicina. Él se refleja en nosotros. O como cuando nosotros tenemos un espejito bien bonito, bien adornadito, limpiecito, hasta quisiéramos vernos ahí, ¿no? O decimos, quiero ser como tú. Hagan este ejercicio el día de hoy o mañana en la mañana, ya al momento de levantarse, peínense y díganse ustedes mismos, quiero ser medicina como tú. Yo soy, me encanta que tú seas medicina para mí, ¿no? Pero no nos levantemos y estamos hasta cabeceando. No, es muy importante vernos como triunfadores, como medicina, como esa medicina para los demás. Veneno, y hay muchísimos hermanitos que somos veneno. Hermanito Alexander, lo escuchamos. Un abrazo de Luis de Paz, en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el aire y el fuego. Esta palabra creo que tiene mucha resonancia en cualquiera de los escenarios donde se diga, pues realmente nosotros debemos ver la energía, la vibración, el modelo donde se establece esa forma de vernos reflejados en algo, ¿no? El desconocimiento o una mala forma como educan sobre un concepto moral de bien y mal puede generar una mala comprensión de lo que se viene, yo diría de lo que se viene en gratitud, escuchando espiritualmente, puesto a veces creemos que la persona que puede tener conocimiento o establecer una dimensión real con este tipo de conocimiento tiene que tener como 1000 cartones, ¿no? Entonces lo estereotipamos. Lo digo porque casi siempre la mayoría de las personas que yo he conocido con mucho conocimiento son aquellas mucho más silenciosas. Es más, cuando van a dar algo, dicen, te voy a dar algo que a mí me enseñaron y te lo voy a enseñar porque te lo has ganado, porque tienes el mérito de establecer y de guardarlo en la relación mente-corazón, no como órganos físicos, sino como órganos de vibración, ¿no? Y cuando usted nos está explicando que como en el marco del estudio, de establecernos en conexión con estos círculos, también habían cierto tipo de procesos, porque hasta sus mismos guías le habían dicho que no en cierto momento, ¿no? Por establecer como que esa forma de ser verdaderamente un puente, ¿no? Puesto a veces yo en estos momentos estoy en un tránsito como de mucho interior, o sea, interiorizar mucho lo que escucho, porque hay mucha persona que volvió esto cognitivo. No, que tal planta, que tal cosa, que tienen o sea, se vuelven saberlo todo. Y realmente lo único que quiere, en el fondo, por ejemplo, en mi caso, yo lo que quiero es que las personas tengan paz mental, sean unas personas con capaz de vivir con lo poco o mucho, como ustedes dicen, sin afán de ganar, sin miedo de perder. Pero a veces nos pensamos fuera de esto y comienza como, yo no sé, yo he visto algo, hay personas que comienzan con una relación fuerte con el espíritu del agua, la tierra, el aire, el fuego,
se le da el poder de manejar el espíritu mayor del viento, o sea, la palabra, y de pronto comienzan a comercializar. Y ahí vemos cómo se decae. Se decae no solo la vibración, sino también cómo te miran espiritualmente. Porque que a nosotros nos están mirando. Que la gente piensa que nosotros, a nosotros nos están mirando todo y somos responsables de lo que hagamos o debemos hacer. Entonces, me gusta esto mucho porque voy a centrar en lo que usted dice. Es que la raíz es la palabra, pero no una palabra que fonéticamente sale, sino una palabra que es uno mismo. Ya es uno la palabra. O sea, uno se vuelve ese espíritu que uno llama, que uno interrogó y que de un momento a otro hubo una confusión, porque unas personas que están muy conectadas, y para no extenderme, termino con esto, que vienen indicando que solamente hay una ruta para acceder a un conocimiento. Es peligrosísimo, es peligrosísimo. No quería traer esta colisión, pero si vemos el caso de Palestina con la construcción de Israel, es lo mismo. Y si nosotros sabemos, sí, la misma tierra genera una energía de intercambio, ¿no? Como lo hace Tonali, ¿no? Tonal Power lo que hace es generar movimiento en la energía para que pase por todos los animales y por todas las frecuencias. Entonces, lo bonito de esto es que uno ya no se escandaliza. Y hablamos no con el hecho de querer ser portadores o por querer a Alexander hablar, sino porque a veces hay una vibración que le indica, en este momento tienes que darle el aporte, pero darlo humildemente. Entonces yo pienso que algo para limpiar ese espejo de uno es también verse cómo estamos en ese nivel de humildad, porque a veces en el silencio somos mucho más prudentes. Un abrazo, Sebastián. Tlazocamati, Noinitzin, le agradezco, hermanito, por sus palabras. Realmente somos un espejo. Pero también a veces el espejo lo encontramos empañado, hay que limpiarlo. Y la limpieza también está aquí, ¿no? Justamente lo que nos dice en esta imagen, ¿no? Es una imagen súper, súper interesante. Claro que todos, sí. Vemos a un malinali, a una plantita que tiene estas dos flores. Está en dualidad, que tiene dos lengüetitas que son color rojo. Miren, en la boca. Este es malinali. Muestra sus dientitos. Como cuando nosotros, ahí está la empatía que yo les decía. Por eso quise iniciar la clase con este contexto para que podamos después centrarnos todo lo que acabamos de decir, lo que acaba de decir el hermanito Alexander. Bueno, es el novenario. Dentro de 8 días ya estaríamos celebrando el Miquelwitl, el Día de Muertos, ¿no? Por eso aquí nosotros en el pueblo, en 8 días, en 9 días ya se celebraría esta fiesta, ¿no? Que le llamamos nosotros novenario. 9 días. Ahí está la clave en el número 9. Pero bueno, regresando a esta clase, les decía, Malinali ya nos está diciendo, miren, mm, das nuestra sonrisa, pero dentro de esta boca emana dos energías. ¿Por qué energías? Están de color rojo las lengüetitas. La palabra. La palabra sale en dualidad, ¿no? Y la manera en lo que entiende y comprende la otra persona es muy interesante. ¿Por qué? He ahí cuando decimos, es que está hablando con una indirecta, o lo que decimos las indirectas. Digo, pero ya sé a quién le estoy diciendo, ¿no? Aquí están toda la gente reunidos y empiezo a hablar, 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 pero como evidenciando a la otra persona, ¿verdad?
Hagan de cuenta que aquí estamos nosotros reunidos de manera presencial, ¿no? Y alguien de nosotros llega pues aquí con un collar de jade, llega con un collar de obsidiana, aquí trae algunas plumas, ¿no? Alguien llega de esa manera, ¿no? Como a veces suele suceder en algunas reuniones. Y entonces empiezo yo a decir, es un ejemplo. Claro, ¿creen ustedes que porque nos vistamos de esa manera, ya somos grandes sabedores? ¿Sabían ustedes que las plumas de las aves que nos ponemos en el sombrerito, en nuestro cuerpo, nuestro bastón, lo debemos de ganar? No es tan solo andar de fantoche, sino que es ganárnoslos. Estoy yo dando mi discurso. Lo que nos dice Malinali, ¿está saliendo aquí la medicina o el veneno? Entonces, la persona empieza a hacer reflexiones, a ver, a ver, a ver. Todos los que estamos aquí, yo soy el único que trae mi bastón y le puse plumas, los demás ni su bastón trajeron. Entonces está hablando de mí, este amigo que está con su discurso, ¿no? Y nuestra mente, nuestro hijillo, nuestro yolo, nuestro teyoli, empieza, uff, me está hablando de mí, me está criticando. A eso que empieza a generarle eso en la mente, en el corazón, en el cuerpo, y al ratito ya le está doliendo su quijada, le está doliendo por acá, le está doliendo su corazón. Le llamamos nosotros Yehyeka Pinahuistli, el aire de avergonzarse, ¿no? Permíteme. Les decía yo, es esa parte que nosotros debemos de entender, de comprender, que nosotros somos esa medicina, lo que nos está diciendo Malinali, ¿sí? Además de que este Malinali, si ustedes se dan cuenta, ajá, al igual nosotros aquí las plumas son regalos, ¿no? Pero bueno, regresando con Malinali, hermanitos. Vemos a Malinali que no tiene los dos ojos como nosotros, tiene un ojo acá. La medicina de la intuición, la percepción, la lectura del tonal, también es una medicina. Saber intuir. Yo intuyo que el hermanito necesita esta medicina. Ah, bueno, empiezo a darle esa medicina. Sin necesidad que me lo pida. Pues sí, ¿no? Ahora, dentro de este Malinali nos muestra también dos banderitas, dos pantli o me pantli de color blanco. Y tiene uno, dos, tres hojitas, uno, dos, tres hojitas. Nos habla de qué, pues, de que podamos triunfar, podamos trabajar en el Mictlampa y en este plano existencial. Vaya, del tonal y del náhuatl, ¿no? Pero ¿por qué blanco? Bueno, mostrarnos tal como nosotros somos. Es una cosa, es un florecimiento. Y vean, por todo el Malinali tiene cuatro flores. Uno, dos, tres, cuatro. ¿No? ¿Les dice algo el número cuatro? Pies. Las manos, ¿podemos sanar con las manos? Sí. Con los pies, sí. Eso es con nuestro cuerpo físico. Pero también florecer por el Tlamatilistli, sabiduría, Ixpetlanilistli, conexión o iluminación, Tlacayopatilistli, el cambio que nosotros demos es una medicina.
Y el chicahualistli, la fuerza de voluntad, claro que también es una medicina, ¿sí? Ahora bien, ¿y qué sentido tiene ser medicina? Mucho sentido, hermanitos. Lo que decía hace ratito el hermanito Alexander. La paz emocional, la paz física y energética, ¿no? Eso nos ayuda a que podamos vibrar en esa armonía. Y veamos a Pastecatl, a nuestro gran abuelo Pastecatl, que ese es nuestro guardián, ¿no? Pastecatl, si se dan cuenta, hace ratito yo les hablaba de Ocelopetlatl, Ocelopetlatzin. ¿Se acuerdan la palabra del día de hoy, en la mañana? Ocelopetlatl. ¿Qué es Ocelopetlatl? Ocelo de ocelote, petlatl, taburete o alfombra de ocelote. Y vean, nuestro gran abuelo, Pastecat, ojo, es importante esto. Pastecat está sentado encima de este taburete de ocelopetlatl. Esto es ocelopetlatl. Pero ¿qué tiene que ver eso de ocelopetlatl? Fíjense. Petlatl es el tejido, ¿de acuerdo? Ocelot, la piel. Pero el ocelote representa la paciencia. El ocelote representa, observa, estate atento a la vida. Las manchas del ocelote son las estrellas del cielo. Tezcatlipoca, como su nahualito es el ocelote, dice, ten una estrella, ten para ti una estrella. Lo consiente al ocelotito. Y por eso cuando tiene sus manchitas, el ocelotito se la pasa cuidando su piel, ¿no? Se esponja, se cree que es el sábelo todo, porque nos llega a pasar el ego. Y justamente es lo que nos dice Pastecas. ¿Por qué Pastecas no se lo pone acá, no se cubre con el ocelotito? ¿O por qué no lo cuelga acá para ver mi piel de ocelote? ¿Por qué se sienta encima de eso? ¿Qué quiere decir? Domina tus impulsos del ego. Sé paciente. Trata de controlar eso, tu grandeza. Lo eres, pero no es necesario presumirlo. Por eso se sienta encima, domínalo, tranquilo. Y vean, Pastecas, está poniendo un pie hacia adelante y el pie es el izquierdo. El derecho lo va a impulsar. Nuestro cuerpo físico nos va a impulsar en la parte espiritual para que seamos medicina, ¿no? Bueno, sí, adelante, hermanito Alex. Sebastián, una pregunta. Este, si este conocimiento se ha venido dando y los abuelos lo han venido cuidando y los círculos se han protegido, ¿por qué existe a veces conflicto entre médicos de diferentes comunidades? ¿Y a qué se debe eso? ¿Me podría explicar, por favor? Ujú. Sí existe. En el mismo círculo existe. ¿Por qué? Desafortunadamente, a veces el ego es mucho más grande. Desafortunadamente, a veces nos gana ese trabajo. ¿Ese trabajo de qué? De dominar ese ego. Inclusive en el mismo pueblo, en la misma comunidad, dice el otro, yo lo sé todo. Existe ese conocimiento que se viene transmitiendo de generación en generación. Sí,
Desafortunadamente hay de todo tipo. A veces la misma enfermedad del sistema nos llega a corromper. Créame que es más fácil adaptarme al del sistema a estar aquí firme. Ujú. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de este sistema. O sea, no te deja ni siquiera, a veces ni te das cuenta. Por ejemplo, yo le decía a algunos hermanitos, yo voy a un evento y le digo al o la que vende boletos, ¿no? Oiga, deme un boleto, me voy de aquí hasta Tijuana porque voy a ir a dar una charla. ¿Pero qué cree? No tengo dinero, te pago después, pero mira, es que yo voy a sanar a los demás. He ahí donde a veces, ¿no? Dificulta esta parte. Ya no funciona esto. Claro, claro que ya no funciona. Entonces, hay peleas, hay envidias, sí, entre mismos de la comunidad. ¿Por qué? Porque el ego, ahora bien, también está la otra parte, hermanito, y creo que ahí está presente la respuesta al que usted dice. Aprendemos de diferentes abuelitos. Un abuelito que él tiene ese pensamiento, ¿no? Lo que yo sé, te lo comparto, sí, pero hay un pago, yo te sano, pero mira, te cuesta tanto. Esta persona lo aprende del abuelito, entonces lo viene aplicando de esta manera. Pero otra persona, también aprende del otro abuelo y lo viene aplicando de esa manera. Por eso a veces hay controversias, ¿sí? Nosotros aquí en el círculo hay personas que me han dicho, oye, estás regalando tu trabajo. Digo, bueno, pero es que a mí me enseñaron así. No, estás tonto. ¿Qué te pasa? Aquí debe de haber mucho dinero. Le digo, bueno, así a ti te enseñaron de esa manera. Yo tengo otra misión más elevada, ¿no? Entonces, todo eso influye, hermanito. Y ahí vienen las contradicciones. Y ahí vienen, yo sé más, tú sabes menos. Y desafortunadamente la gente dicen, no, es que no cobra. Creo que no sabe, por eso no cobra. Es que aquel sí, mira, cobra caro porque él sí sabe. Pero no es así, hermanitos, ¿no? Por eso es que sucede esto. A pesar de que sabemos que no debe de suceder eso, se llega a incurrir a eso, hermanito. Es una lucha muy fuerte contra todo un sistema, ¿no? ¿Sí, hermanito? Bueno, entonces, por eso les decía, si nosotros observamos, igual en el grupo yo les mandaba, miren, esta parte de la piel de ocelote. Nadie se lo pone a ninguna energía o que lo traiga acá, ¿no? No. Por eso en el Tezcatlipoca, vean, a ocelote, ¿dónde lo trae? ¿Ya vieron? En el pie. Y en el pie es que debemos de dominar eso. Y Malinali, vean a Malinali, ¿dónde lo trae? Tezcatlipoca. La medicina nos dice, está aquí. Esto conecta con todo el cuerpo. Me está doliendo mi cuello. Con esto me sano mi mente.
¿no? Mi intuición, mi percepción. Malinali, Pastecas, vean a Pastecas que tiene un pequeño círculo acá, no es un caracol, es color blanco y rojo. El color rojo lo trae como su collarcito acá, como si fuera un amuleto, Pastecas. Dice, el color rojo, el corazón. El color blanco, la pureza de tu corazón también es medicina. Sí, también es una medicina la palabra del corazón. Por eso decimos, y canochi no yolo, pues lo hago de todo corazón, ¿no? Que en español luego decimos gracias, de nada o por nada. ¿Y por qué no decimos, pues fue un placer servirte? Gracias, lo hago con mucho amor y mucho respeto. O a veces decimos, muchísimas gracias, no nos contestan, ¿no? O rapidito te escanean. ¿Qué me interesa sus agradecimientos de este que viene con guaraches y con su ropita humilde? Ah, pero te ven con corbatita acá, con un Rolex mejor, ¿no? Y con tu portafolio acá de piel. Muchísimas gracias. Sí, sí, estamos para servirle. Está la otra medicina. Una medicina que realmente necesita nuestra sociedad. ¿Saben cuál es? El valor de las personas. Todas las personas valemos lo mismo, pero muchos solo ven a los de etiqueta, ¿no? Justamente es eso, el valor que nosotros de nuestro ser emana. Y si se dan cuenta, tiene todo un collar blanco, todo de color blanco, ¿no? Cosa que nos dice que todo nuestro cuerpo es medicina, ¿no? En el cuello, aquí en el cuello tiene un collar de jade, un jade hermoso. Recuerden que el color jade simboliza el agua, el fluir. Fluye, nos dice Patecas, el fluir, el avanzar, también es una medicina, ¿no? ¿Qué pasa cuando no fluimos? Nos amargamos. Hasta lo bueno que pasa en nuestra vida, le buscamos el lado malo, ¿no? Fíjate que iba pasando y me regalaron fruta. Fruta, te hubieran regalado pues ropa. Fíjate que me acaban de regalar ropa, muy bonita. Te hubieran regalado dinero. Fíjate que me acaban de regalar dinero. Ah, pues te hubieran regalado pues un poquito más de dinero. Te están regalando 50 pesitos. O sea, no sabe agradecer, no sabe fluir. Y lo que nos dice también es una medicina, eso, hermanitos. ¿Sí? Y miren, en esta parte va cargando en su espaldita la parte de Miquistli. Es Miquistli. Esta parte que vemos aquí como un hélice de avión, ¿no? Esta parte habla de Yehyecat. Les decía yo, el respirar es una medicina, pero haz que gire, haz que... ¿Y a dónde tenemos nuestros pulmones, donde cargamos Ijillot? En nuestra espalda. Dice Pastecar, fortalece, fortalece ese. Vayamos a cualquier cultura para meditar, para hacer yoga, para sanarnos, es inhala, exhala, inhala, exhala, ¿no? Nuestros abuelos también lo sabían y lo hacían, ¿no? Vean cómo esta parte
tiene dos puntitos, ¿no? Si se dan cuenta, tiene dos cuentitas de jade, lo que va cargando. Pues dice, limpia, limpia tu energía, fluye con esa energía, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en su rostro, en su ishli, aquí miren, tiene una pintura facial, aquí, recuerden, si nos ponemos así, en el lado, en su perfil de Pastecas, en nuestro lado derecho, o sea, en nuestro cuerpo físico, tangible, lo que sí podemos ver, es muy importante, les decía yo, nuestro rostro, ¿no? En estas dos simples situaciones, lo que les decía hace rato, me acabo de levantar y me digo, ah, qué bueno, eres medicina, recuerda que eres medicina. Pero llego en el espejo y digo, eres medicina. Y ni me veo, estoy cerrando mis ojos y eres medicina. Pues no, y es lo que nos está mostrando también aquí Pastecas. ¿Cómo muestras tu rostro? Porque también hay una lectura del rostro. Cuando vemos a alguien sonriendo y aunque escuchamos su palabra, pues bienvenido, seas bienvenido a tu casa. No, hermanito, bienvenido a tu casa. Aquí miren, humildemente, pero pues aquí estamos, ¿eh? Siéntanse en confianza y vamos a. ¿No? Es esa parte. Al mismo tiempo, en la nariguera, tiene, aquí en la nariguera, es ese equilibrio, es esa armonía de Pastecas. También nos dice, mucha medicina también hace daño. Hay que estar en armonía. No des de más, porque también no lo van a valorar. Tienes que mediar, tienes que vivir justamente en esa armonía, en ese trabajo. ¿Sí? Decía, decían algunas personas, algunos abuelos, ¿verdad? Confía, sí, pero no siempre, ¿no? Entonces, ahí regresamos con Xiuhtecuhtli, siempre en estar en el centro, siempre cada una de las personas vamos a encontrar este equilibrio, esta armonía. Y ese pensamiento limpio, inteligente de un abuelo, de un huehue, siempre nos va a ayudar la experiencia de un huehue, vean. Este aquí en su tocadito, vean, todo de color blanco, su cabellito nos pone un tocado todo de color blanco. Y justamente acá tiene el rostro de un personaje que está, si se dan cuenta, nos está mostrando el saber escuchar y saber disfrutar en el momento, porque este personaje está cerrando los ojos, está en una imagen, en una visión, en que está disfrutando todo esto. Y aquí mismo en su tocadito encontramos el color jade, el de fluir, el color rojo, el de la fuerza de voluntad, encontramos el conocimiento, pero también encontramos el color negro de Ixpetlanilistli. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos indicaría estos pequeños, estas pequeñas madejitas, estos rollitos de hilo negro? Teje, teje tu sabiduría, tu conocimiento, tu cambio, tu fuerza de voluntad para obtener tu sustento. Un sustento emocional, un sustento energético, una medicina emocional, una medicina energética, una medicina espiritual. Vaya, en todos esos cuerpos que debemos de tejer. Imagínense. Y todo eso nos dice, claro, hermanitos. ¿Y por qué? Porque es importante, ¿sí? Ahora,
Todo esto es súper importante, claro, pero veamos aquí, por ejemplo, este es un tepeyolotli, si se dan cuenta ustedes. He aquí donde debemos de ser muy observadores. Vean, miren, si nos ponemos de perfil de este personaje que ven ustedes aquí, ¿quién creen que sería? ¿Huehuecoyotl? ¿O qué sería? ¿Alguien me podría decir? El personaje que vemos aquí. Sí, el Yo coyote. veo a Huehuecoyot, Puede ser cholo Yani. también. Huehuecoyotl, xolotl, ja. ¿Qué más creen ustedes? Venadito también. ¿Podría ser un venadito? Y podría Así ser es. nosotros mismos también, podría ser. Ujú. Ujú, claro. Creo que es solo. Xolotl. Ajá. ¿Quién da más? Pero Ujú. cholo Venado puede no ser que es, se tiene cola transforma, larga. demasiado. Puede ser que sea el toshli. No, tiene cola larga. Tiene cola larga. Ajá. Más bien es xolotl o coyote. Ujú. Xolotl o coyote, sí. Pero vean sus manos. ¿Tiene rasgos? De Mano, tejón. Tiene rasgos humanos, exacto. Es un tejón. Puede ser. Fíjense. Me hace Pero ¿qué pensar a les mí, dice todas estas advocaciones? ¿Qué creen que nos está diciendo en ese hermoso Amoshli, en esa hermosa imagen? Transformación. transfórmate. sí, el tonal del Trans- Nahual está dirigiéndose a lo intangible. Exacto. A mí Transforma. me hace Ajá. pensar, Sebastián, en lo que nos comentaba de sobre las manchas del jaguar. Y entonces es como al transformarse no verse sus manchas, ¿no? No verse las estrellitas, sino va cegado y va viendo hacia arriba, va con la visión hacia arriba y sin verse como en el cuerpo, en su materialidad, sino en su transformación. Es lo que ven los demás, pero es en el sentir también del mismo que se va mostrando hacia afuera, ¿no? Y para mí también tiene como esa rasguillo del ocelote, como nos andaba comentando. Ujú. Sí, hermanito. Justamente ese es este trabajo que nosotros estamos haciendo. Transformarnos. Y sí tienen razón. Aquí miren, en esta parte tiene como esta parte del hociquito de aquí, de Mazar. Aquí tiene unas orejitas, como del venadito, pero también por su forma su posición es como un huevo escoyote. Ajá, es un Mazar, sí, es un xolotl. Claro, recuerden, miren, recuerden, que xolotl quiere decir el que cambia de forma. Xolotl no especifica, es como nombrar perro. Así es un perro. No, no. Xolotl es la energía transformadora. Es esa parte. Ahora bien, miren, vean cómo este mismo ser, un piecito, está dentro ¿de qué sería? Tepeyolotli, de una montanita, y un pie al aire. Miren, un pie al aire. Pero vean, en su lado derecho, con su mano derecha, válgame la redundancia, tiene una bandera, un pantli. En su pie izquierdo que está poniéndolo al aire, como queriendo ya brincar, también tiene, de ese lado, tiene una bandera. En su rostro, vean ustedes, tiene uno, dos, tres, cuatro ojos que muestra. Sus
Tiene 4 ojos. Entonces, por lógica, si aquí tiene 4 y los que no se ven son otros 4, ¿no? Entonces tendría 8 ojos. ¿Cuántos rumbos son? Son 8. ¿Y qué energía está en el número 8? Tochli, la ciclicidad, la fertilidad. Y vean, esta bolita de Ihuitl, de plumita. Está súper interesante esta imagen. Vean, entonces, este personaje, este es un Tepeyolotl, es una montaña. Pero Tepeyolotl, recuerden que quiere decir, para algunos dicen, no, ese es el espíritu de la montaña. No, vamos a describir la palabra. Tepetl, cerro, montaña. Yolotl, corazón. Ohtli, el corazón, el camino hacia el corazón de la montaña. ¿Y quién es la montaña? Nosotros. Nosotros tenemos que viajar hacia nuestro corazón, hacia nuestro conocimiento, hacia nuestro ser. Pero claro, para ello tenemos que empezar. 1, 2, 3. Hay 3 ojos estelares. Hay 3 ojos que están dentro. Y el número 3 es la vibración, empezar a vibrar. Al mismo tiempo, en esta misma montaña tenemos 2 lesnas de maguey. Ojo, maguey. ¿A qué nos referiría? A Mayahuel o Meyahuel. La pareja de Pahtecatl. Entonces, y están penetrándolo. A esta montaña lo están penetrando, miren, con esto, con estas lesnas de maguey. ¿Qué dice? Conecta también con tu energía femenina, que es la medicina. Sé el sustento también. Por eso ponen estas florecitas tan hermosas. Miren, una cuentita de jade y una cuentita roja. Jade, el fluir, roja, la de Cihuatlampa, roja, la de la fuerza de voluntad, y florecer. Jade, Chalchihuitlicue, es femenino. ¿No? Pantli, ¿qué quiere decir Pantli? Pantli significa triunfar, lograr, ¿no? Por eso en una de las veintenas tenemos a la veintena de, una de las veintenas muy hermosas, Panquetzalistli, levantamiento de bandera, ¿no? También es un agradecimiento. Vaya, la bandera también representa agradecimiento, también representa logro. Te agradezco por este logro que has encontrado, que has hecho. Pero veamos, a este mismo animalito, miren, su pecho, tiene una tela blanca, miren, como una cuerdita también, ¿no? Acá. Nos habla de una ceremonia, de un trabajo. De aquí, vean, esto nos habla de empoderar toda esta parte. ¿Se acuerdan con el ejercicio de esto? ¿Cómo empieza a vibrar? Vibrar y expandir esa energía. Bueno, esa es una parte. Es muy íntegro esta imagen, es riquísimo en significado. Y vean, cómo su pie, tiene garritas. El pie es como el de Itzpapalos. ¿Se han visto a Itzpapalos que tiene sus garritas? Pero su mano, vean su mano, eso es su mano. Él nos da esta muestra. Miren, el dedo tenemos aquí. Está señalando hacia arriba. No está señalando con un dedo, está señalando como con un
con algo con que escribir. Y lo está señalando hacia arriba. La conexión con el universo. Con lo intangible, con su pie izquierdo que está al aire, y con lo intangible. Y estos aparecen en las tres escenas, en el tonal powali. Tonal powali. Ven que luego encontramos un piecito que va hacia adelante, otro piecito que va hacia arriba. Y a veces es un piecito derecho. ¿Por qué aparece el pie derecho? Porque el pie derecho es el que sostiene, el pie izquierdo se supone que está en el aire. Lo mismo nos muestra aquí. Y vamos con la otra imagen. Chimali, escudo. ¿Para qué nos sirve un escudo? Para defendernos, para protegernos. Tiene tres flechitas de carrizo y no están señalando hacia arriba, están señalando hacia abajo. Tres objetivos básicos en nuestra vida como medicina. Ujú. Al mismo tiempo podemos observar un espejo de obsidiana. Miren, aquí está el espejito de obsidiana. Aquí tiene una serpiente, aquí tiene otra serpiente, que están sumergidos dentro del espejo. ¿Qué quiere decir? Sumérgete dentro de ti. Dentro de ti está la medicina. Adentro de ti hay muchas respuestas, ¿no? Sucede que a veces andamos buscando mucho conocimiento fuera de, cuando la mayoría del conocimiento, la medicina está dentro de nosotros. El espejito, miren, aquí tiene estas dos cuentitas. En la dualidad, en el Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, están aquí. En nuestra luz y nuestra oscuridad, como decíamos hace ratito. Este chimali alrededor tiene todo una cuenta de jade con esas escamitas de la serpiente, son rectangulares. Recuerden que las escamas del cipacli son triangulares, estos son rectangulares. Quiere decir que este escudo que tú vas a portar también debes de irlo cambiando, renovando para que tú te puedas defender. Tiene plumas de águila. Debes de tener tus objetivos, aterrizarlos para ti. Poder aterrizar. Aterrizar esos objetivos que tú tienes. ¿Cuáles? Ser medicina para mí mismo. Ser medicina para los demás. 3, ser medicina para todo aquello que necesite de mí. Ujú. Ahora bien, veamos aquí. Al mismo tiempo, este está alimentado por este. ¿Qué creen que sea esto? ¿Patita de conejo? Este que está aquí. ¿No? Este que está aquí. ¿Es pulque Marciani? Ajá. Es el pulque. Sí, la medicina. Entonces, este patita de conejo representa el pulque, la pasión, el tlahuantilistli, que en náhuatl no encontramos la palabra como en sí, la pasión no, es el tlahuantilistli, la embriaguez, el embriagarme por esto que yo hago, porque también es una medicina. Cuando encontramos un objetivo en nuestra vida, nos apasionamos, hacemos las cosas con toda esa pasión por servir, te da satisfacción, te da muchísimas satisfacciones. A veces te das cuenta y dices, újule, se me fue el tiempo. ¿Pero por qué? Porque lo estás haciendo de esa manera, con pasión, con servir. Pero también el conejito también nos dice que es una medicina
La ciclicidad, bien nos lo decía el hermanito José, dice, hoy es luna llena, hoy es luna nueva, los trabajos con la luna, claro, inclusive, que en una clase lo vamos a ver, en los domingos, cómo trabajar con la luna en nuestra ensoñación. Cuando es luna nueva, cuando es cuarto creciente, cuando es luna llena, cuando es cuarto menguante. ¿Cómo influye en nuestro trabajo de la ensoñación? Todo esto nos lleva a un trabajo, aquí como tiene la lengüetita de color negrito, nos habla de eso, tomar conciencia de nuestra ciclicidad. ¿Qué quiere decir? También nos habla, si yo doy medicina, por lógica me va a llegar esa medicina. Quizá, no del que le estoy dando, pero me va a llegar de otras personas. Sí, debemos de entender esa ciclicidad. ¿Eh? Ahora bien, nos habla aquí sí es de Zipactli, vean, tiene estos triangulitos, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colmillitos de Zipactli. ¿Qué les dice el número 6? Que dejar morir todo eso que no me permite ser medicina, duele, lastima. Por supuesto que sí, lastima. Si yo soy una de esas personas que no me gusta ayudar, que no me gusta compartir, cuando me dicen, tienes que hacerlo, al principio me va a doler, me va a costar trabajo compartir, porque me enseñaron solamente recibir, recibir, acumular, recibir y acumular. Pero cuando me dicen, no, es que lo tienes que compartir, empezamos a compartir, duele, lastima, dice, híjole, pero yo lo conseguí con tanto trabajo, ¿cómo lo voy a compartir? Pero también nos habla de todas esas vivencias que nosotros venimos haciendo, que duelen. Por ejemplo, pérdida de un trabajo, a veces duele. Pero también si lo vemos con el enfoque, híjole, perdí mi trabajo, pero hay algo mejor tal vez para mí. Y todo eso nos va a permitir florecer. O sea, ¿qué nos dice? Después del dolor, pues después de llorar, también viene la felicidad. O como cuando decimos, por muy oscura que sea la noche, va a llegar la luz, no te preocupes. Trabaja este proceso. O alguien decía, disfruta el proceso. No, ¿cómo voy a disfrutar el duelo de haber perdido a mi papá, a mi hijo o a mi pareja? ¿Cómo quieres, pues? Vívelo. Eso te va a ayudar a impulsarte a florecer, ¿no? Mucho se ha dicho de aquellos hombres ilustres que inventaron tantas cosas, se tuvieron que equivocar varias veces para lograr lo que lograron. ¿En beneficio de quién? De toda la humanidad. Entonces también nos dice aquí eso, ¿verdad? Y todo esto que acabamos de decir es un escudo, claro, es un chimali, sí, porque todo eso nos va a ayudar a defendernos, a sanarnos. Ujú. Ahora, les decía yo, todo esto aquí presente, vean, aquí está el chimali. Este chimali que ven ustedes aquí es el chimali que acabamos de ver aquí, miren. Solo que aquí el de Tezcatlipoca tiene a Coscacuautli, ¿verdad? Pero aquí tiene, miren, las líneas blancas también. Es nuestra defensa, es nuestro mayor protector. A veces contra nosotros mismos, porque solemos hacernos daño a nosotros mismos. ¿Cómo?
Es que yo, desde la escuela, de por sí me decían que yo era un burrito para las matemáticas. Yo no voy a poder, ¿no? A veces hasta de nosotros mismos debemos de cuidar, pero hay que hacernos conscientes que somos espejo, ¿no? Que estamos conectados con nuestro espejo, con nuestro Tezcatlipoca. También defendernos de nuestro Tezcatlipoca. Ahora veamos. Miren, Malinali, ¿dónde está? Malinali está conectado también con Mazatl. Y aquí vean, miren, esa es esta plumita. ¿Ya se dieron cuenta? Esta plumita. Esta misma plumita está aquí. Miren, ¿ya se dieron cuenta? Por eso decían algunos hermanitos, híjole, como que vemos que también es Mazatl. Sí, la intuición, la percepción de Mazatl también nos lo dice aquí. Ujú. ¿Se dieron cuenta? Entonces, no es porque los abuelitos hayan, pues sí, hay que poner esto Mazatl acá, no. Tiene todo un porqué y para qué trabajarlo de esa manera, ¿no? Y Tochli, vean. Tochli, que está el conejito, vean, los colores del Tochli es gris con blanco. Y aquí está, miren, gris con blanco. El de Tochli, el de la ciclicidad, ¿no? Entonces, a todo esto, ¿qué podemos decir? Pues ser malinali es ser medicina. No nos queda de otra. Solo que debemos de entender que aquí tenemos la medicina. Hace ratito justamente entré en la clase del hermanito Josh y eso hablaban de la medicina. Le digo, es que somos medicina. Decíamos, nuestra salivita es medicina. Y lo hemos practicado con algunos niños o a nosotros nos lo aplicaron, ¿verdad? Cuando dicen, a ver, se acaba de caer un niñito, vente para acá. A ver, con esto te vas a sanar. Y le están, sana, sana, colita de rana, y nos, si no sana hoy, sanará mañana. ¿Y qué creen? Hacemos magia, ¿sí? Al ratito dice el niño, ya no me duele. Pues ya te sané. Nuestro cuerpo es medicina. Ujú. ¿Sí? Entonces, debemos de entender, aunque a algunos, híjole, les suena algo muy difícil, porque luego les digo, si queremos verlo desde el enfoque, desde la vista de los occidentales, somos Dios, sin el afán de ser, de ser muy ególatras, ¿no? Muy egoístas o muy narcisistas, porque si hay personas que son narcisistas, que creen que no merecen los demás su presencia, su amistad. No, de ninguna manera, porque también debemos de autorreconocernos que somos medicina y esa medicina debe de sanar a los demás. Sanar, no envenenar, porque envenenar todos lo pueden hacer, es mucho más fácil, pero no es recomendable. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte con esta energía sería todo y vean, justamente siempre debemos de crecer en dualidad y esa dualidad nos va a unir, ¿no? Nos va a ir ayudando a crecer. Tlazocamatinecniwa, algo que quisieran compartirnos acerca de Malinali, acerca de la medicina que somos nosotros, o alguna anécdota. Adelante, hermanito Enrique. Lo escuchamos. Aslawi Temasiani, solo para preguntar si, si es posible que entonces el amarre de tilma al unir dos energías pueden ser malinali, porque aquí el concepto está diciendo que es la unión de dos energías. Entonces, al unir las dos energías a los dos seres, ellos van a ser también malinali.
Así es. Van a hacer medicina, pero entre los dos. Tema. Sí, hermanito. Claro que sí, en Sí, esa dualidad. ujú. Sí, se Ujú. entiende todo el concepto universal de que ellos van a crear esas energías de medicina y van a ser creadores de muchas cosas, de vida, de medicina, de sustento, de todo eso. Por eso serían Malinali. Sí, sí, La, hermanito. la Socamati Temastiani. Las Okamate Naginitsin, en efecto, fíjense que es muy amplio la conceptualización y en cualquier ámbito que nosotros lo llevemos, lo apliquemos, ¿funciona? Sí, funciona, ¿no? Me decía un hermanito, el doctor, que decía, por ejemplo, dice, yo conozco un poco de la medicina y esto es algo real. Dice, yo soy doctor, pero con la medicina de las farmacias y todo eso. ¿Qué crees? Dice, maestro, una vez mi niña estaba pequeñita. Fuimos a una comunidad y pues se nos hizo tarde, su esposa es enfermera. Entonces traíamos a nuestra bebé. Pasó una señora, me dice, déjame ver a la bebé. Una bebé muy hermosa, dice, qué hermosa. Le hace con la salivita, está bien bonita la niña. Nada más se pasó a la señora. Llora y llora y llora y llora la niña hasta que llegamos, dice, al siguiente pueblo donde rentábamos y que me dice mi esposa, vamos a ver al Señor, el que sahuma. No, son cólicos, que no es eso. Que me dice, ¿qué? ¿Qué pasó? Es que mi niña no para de llorar, ya nos desesperó. Van 3 horas que llora y llora. Tráigamelo. Tráigame pasote y un huevito. Empieza a limpiar. Y a ver, voy a sahumarla. La sahuma, terminando de sahumarla, se queda dormidita. Hasta el día siguiente se despertó la niña bien tranquila. Sí. Y yo, dice necio, no, ¿cómo pues? Si yo estudié medicina, son cólicos, son. Dice entonces, desde entonces, maestro, creo yo mucho de esa medicina que nuestros abuelos nos dejaron, ¿no? Entonces, no descartemos eso. También, también saber que pues hay hermanitos que son psicólogos, terapeutas, también aprovechar de eso, ¿no? Pero también saber entender que nosotros somos medicina y podemos dar esa medicina, ¿sí? Y bueno, yo sé que muchos de los que estamos aquí trabajamos esta medicinita y ¿por qué no lo aprendemos? Por ejemplo, con limpiar el tonal, levantar el tonal, sanar. Pero ¿saben cómo se aprende? Haciéndolo, protegiéndonos. Eso sí, protegiéndonos también. Porque también es válido decirlo, que a veces dice, sáneme, me siento bien mal. Ni la misma persona sabe que trae cargando alguna energía muy negativa y nos contamina. Entonces hay que saber limpiarnos y sanarnos, ¿no? Por eso nos dice aquí, lo tangible y lo intangible, ¿existe? Claro que sí. Bueno, hermanitos, no sé. Sí, hay unas fallas con mi internet. ¿Qué mano, Agnice? Sí, hermanito Guillermo, ¿lo escuchamos? A ver, ya no puedo hablar. Tlapoyahualti, Temastiani, un abrazo para Sí, usted, hermanito. un abrazo para todos los hermanitos. Fíjese que igual con lo que andaba compartiendo el hermanito Enrique y usted, me hacía reflexionar mucho sobre un pensamiento que tenía sobre el amor mismo, que esta energía del amor, al menos como yo la he entendido, ha sido como esta energía que nos acerca los unos a los otros, y también no solo como humanos, sino con un árbol, con una planta, con un animalito. Y en ese acercamiento,
no podemos, digamos, como traspasar al otro, no hay hay un límite de ese acercamiento. Y cuando se llega a ese límite, lo único que queda por hacer es la creación de algo nuevo, ese entrelazamiento, este malinali, y que en nuestro caso humano se da como una vida nueva, ¿no? Pero puede darse también con un árbol, por ejemplo, que vamos a visitar, se vuelve una experiencia, no es sentarse con él, es los recuerdos de cuando uno va a meditar, de cuando uno pasa la tarde a reír, a llorar o a pasar un momento, ¿no? Y me hizo recordar mucho esto y lo conectaba también con las imágenes, porque se ve bien interesante acá con Pactecat en la parte inferior, cómo la, cómo es que en sus colores parece que tiene también desde el color de la piel primero, que es como su materialidad, y enfrenta a sí mismo en la parte frontal como esta lucha o este trabajo como tal de resistirse a cualquier otro impulso o otra cosa que salga fuera de sí mismo, con la conexión con uno mismo. Y entonces es como ese desprendimiento que llega a la parte prefrontal, que eso me llamó muchísimo la atención porque eso también aparece en la parte de Tezcatlipoca. En la parte prefrontal es donde se crea nuestra narrativa y también asimismo es donde se crea en nuestra generación de dopamina, que es lo que nos da motivación para hacer todo lo que queremos hacer. Entonces, es como esta parte que a través de nuestro trabajo de conexión con nosotros mismos, creamos eh, como una fuerza de internalización o de interioridad para transformarnos. Y también en el escudo que sale en la parte superior también me llamaba la atención, que son todos los símbolos que aparecen en la parte superior. Está tanto Cuautli, que está en la parte superior, Malinari también está en la parte superior, Tochtli también está en la parte superior, y están también las flechitas hacia arriba, ¿no? Son como todos los elementos que implican la parte superior. El escudo tiene 9 puntos, que también el 9 es de Atl, y también está ahí en el espejito, ¿no? Entonces eran como esos puntitos que se me hacen bien bellos de como un trabajo. Malinari viene como a cambiarnos, a renacer en nuestro pensamiento, a renacer en nosotros mismos para florecer en algo nuevo. Y no se me llena de mucho sentimiento por lo vivido últimamente por acá personalmente esta semana de renacer este, y pues bueno, de esa fuerza que tiene la gente para levantarse, ¿no? Entonces, pues, Mineltilisti y Temashtiani, un abrazo para usted y para toda la familia. Tlazocamati no initzin. Le agradezco infinitamente, hermanito. Sí, en verdad, fíjense que hasta nuestro actuar, hasta nuestro vibrar, ¿es medicina o es veneno? ¿No? Hermanito, acá sí, lo escuchamos. Sí, hola, buenas noches, Tiene buenas noches, hermanitos. Buenas noches, hermanito. Pues nada más quería pues participar y también tener la oportunidad pues de poder pensar e integrar este concepto de medicina, ¿no? Y pensar sobre lo que para mí significa o lo que yo puedo entender hacia mi pensar, hacia mi sentir, hacia adentro. Y pues hay veces que pues es difícil pues poner en práctica todo esto, especialmente cuando se vive en una sociedad donde uno es discriminado por su color, por su piel, por su lengua. Y pues a veces es difícil dar buena cara o sonreír o salir alegre, ¿no? Cuando se sabe que pues no se es aceptado de todo. Ahora sí, como dicen por ahí, pues, como es extranjero en su propia tierra, pero este concepto me agrada mucho porque
a pesar de todo lo que pueda ocurrir alrededor de nuestras vidas o en la sociedad, independientemente de que sea bueno o malo, nosotros interiormente o yo interiormente tengo todavía la opción o la habilidad o la dicha o el empoderamiento de poder decidir dónde yo quiero enfocarme y dónde quiero yo poner mi medicina o mi veneno, ¿no? Y a veces en casos tan simples como, por ejemplo, ir a un lugar, a una tienda, ¿no? Y abrirle la puerta amablemente para que alguien pueda pasar y entrar. Y todavía al abrirle la puerta todavía te puedan hasta despreciar, ¿no? Y a través de ese desprecio, a través de ese veneno, uno empieza a generar emociones no buenas dentro de uno, dentro de su ser, su cuerpo, su mente, su espíritu, y se empieza a estar vibrando en otro estado, ¿no? Y entonces a veces ahí la medicina entra y simplemente con el hecho de poder respirar y de dejar de soltar, y soltar todo, todos los conceptos y toda la forma que tengan de que vivir los demás, todavía uno puede adoptar la propia suya y decir, yo opto por ser medicina hacia mí mismo y no dejar que lo que las otras personas quieran actuar sobre de ti te afecte, pues. Y eso es algo como bien lindo que he podido aprender a través de esta sabiduría. Y aunque yo no lo sé todo, pero estoy agradecido porque siento que he obtenido sabiduría a mi forma de pensar y a mi forma de ver. Y aunque posiblemente no sea tan grande, pero es sabiduría que yo no tenía antes, que mi vida no la tenía encima de mí, ni en mi corazón, ni en mi pensamiento. Por eso estoy agradecido con todo esto que usted enseña, porque hay veces que durante el día me suelto simplemente a vivir y experimentar todo lo que me sucede y todo, y puedo vivir. Hasta se pudiera decir que en momentos me siento con tanta plenitud que no quisiera que se acabara el día. Y eso es algo como que lo abrazo, y ese concepto de pensamiento lo considero sagrado. Y en ese pensamiento sagrado, ahí reposo todo mi dolor y todos mis malos sentimientos en ese pensamiento tan hermoso que tenían, esta visión tan profunda que tenían los abuelos, que desafortunadamente tuvo que ser pues ultrajada o como quiera llamársele, pero ahí está, renaciendo en cada uno de nosotros que estamos en este tipo de clases, y pues que eso nos va uniendo pues y fortaleciendo interiormente. Y pues muchas gracias por darme la oportunidad del día de hoy poderme expresar y tomarme mi tiempo y sin prisa, y poder sentirlo, pensarlo y decir lo que realmente quiero expresar. Muchas gracias, Temastiani, muchas gracias, hermanitos. Tlazocamate no ignitzin. Si realmente vibrar y vivir con este enfoque es difícil. Y es cierto lo que usted dice, a veces uno dice, pues yo estoy dando lo mejor de mí y ni eso agradece esta gente. Y sí ha sucedido. Yo creo en todos los lugares siempre ven el color de piel, las facciones, la estatura y todo eso. A mí me ha pasado. Sucede que a veces he ido a algún evento en mis guarachitos, ¿no? Con una guayabera, una playerita sencillita. Sucedió muy reciente en el marco de los pueblos originarios y me dice un hermanito, quiero que venga a la escuela a dar una charla, un taller sobre el valor de los pueblos originarios, ¿no?
Y entonces, pues todos los alumnos estaban ahí, ¿no? Viendo, son universitarios, va a dar un taller. El ser de pueblos originarios es un orgullo y tiene un valor filosófico, dice la charla. Entonces, no, pues va a venir el maestro Yaur, va a dar una charla, ¿no? Pero ellos se imaginaban a alguien alto, güero, ¿no? Porque sí conoce mucho de filosofía. Entonces pasó con mi morralito. Inclusive, uno de los maestros de esa universidad me dice, oiga, ¿usted qué tiene que hacer aquí? Le digo, bueno, pues es un espacio público, yo puedo entrar, ¿no? No, es que se va a dar una charla. Le digo, sí, se va a dar una charla, pero ¿qué tiene que yo pueda estar aquí? No, pues es que... Entonces, en ese momento venía entrando el que me invitó, maestro, ya, pues, qué bueno que sí vino, y miren. Entonces me le quedé viendo. Entonces, ¿me retiro o me quedo? Y me dice el maestro que me invitó, ¿pero por qué? Pues el maestro dice que yo no puedo estar aquí. O sea, ¿qué esperaba? ¿No? ¿Qué esperaba el hermanito? No juzgue antes de, ¿no? No, pues discúlpame, disculpado, disculpado, no pasa nada, ¿no? Me dije entre mí mismo, pleno siglo XXI, año 2025 y todavía me van a juzgar. Pero dije, bueno, yo soy medicina, decido ser medicina y no decido ser veneno. Cada quien da lo que tiene, ¿no? Y eso va a seguir sucediendo, hermanitos. Todos estos estereotipos, todas estas etiquetas, ¿por qué van a seguir? Porque así se sigue educando, porque así se sigue trabajando la mente y el corazón de las personas. Pero eso que no nos denigre, porque estamos aquí. ¿Ah? Hermanito Alexander, lo escuchamos. Voy a hablar en nombre de todos los antepasados y los que han servido de puente para que hoy estemos acá. Un poco relato mi historia muy corta. Yo provengo de una comunidad indígena que fue la que luchó contra los españoles cerca de Cartagena y la historia la invisibilizó. Y qué situación bastante compleja que todos los de mi territorio ya repudian ser indígenas, pensar como indígenas. Una cuestión muy lastimosa. Entonces, mi trabajo ha sido como que camuflarme y como, eh, no sé, como por una gracia o por alguna energía que les indica a ustedes como mayores, me acojan en sus círculos, ¿no? Y esto tiene una profundidad muy grande, pues vemos también cómo con energías y medicina de otros lugares se puede restablecer los sitios sagrados. Cuando usted habló de la medicina del pensamiento, yo me quedé prácticamente en silencio, porque yo pienso que es una medicina muy fuerte. Y debido, como decía el hermano, a veces uno está en una constante de querer hacerlo mejor, pero a veces la respuesta de las energías que están fuera es bloquear el avance, ¿no? Puesto prácticamente es un nivel de confrontación de energías espirituales, para ser un poco enfático. Y entonces esto que ha servido, que hay mucho agradecimiento de parte mía. Y para los que no saben, yo soy de Colombia, no saben cuánto me cuesta a mí ser el único representante de mi comunidad, que está prácticamente borrada de la historia, ¿no? Pero por situaciones totalmente que yo desconocía, las mismas fuerzas espirituales han ordenado mi mente para entender mi proceso, ¿no?
Entonces, cuando usted decía pensamiento medicina, se me venía a la mente cómo hoy me pienso. Quizás el hermano acá sí también le pasa lo mismo. ¿Cómo me pienso hoy? O sea, porque es complejo. Pues uno sale, ya uno sabe conocer la hora de la persona, más o menos ya todo tiene, o sea, es un sistema energético muy despierto y que ya uno conoce, o sea, los olores, las vibraciones, o sea, prácticamente conocemos mucho. Y tener una adaptabilidad donde prácticamente la gente busca el sufrimiento, supuestamente buscan dinero, supuestamente buscan poder y realmente no se conocen a sí mismos. Me genera más preocupación, ¿no? Y bueno, eh, le doy gracias a todos por permitirme estar entre ustedes. Tienen mucha fuerza, demasiada. Y el tema del ensueño es un tema demasiado serio porque realmente es ahí donde reside la fuerza. No nos digamos mentiras. O sea, las cuestiones con los elementales de la planta es muy bello, muy hermoso, pero ya de pasar a abrir portales, estar en dimensiones y a revisarnos desde ahí también es como un poco, es el trabajo, puesto realmente en esa dimensión ninguno de nosotros puede mentirse. Ahí realmente experimenta uno o el miedo o el amor. Era lo que quería decir. Un abrazo de luz y de paz. En nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el aire y el fuego. La socamate no ignitzi. Y bueno, termino diciendo, las fronteras son artificiales. Las fronteras, solo el hombre egoísta ha puesto esas fronteras, porque en sí no existen. Somos una hermandad. Y qué bueno que aprovechemos estas redes sociales para unirnos, para hermanarnos. Pues no está solo, nadie está solo, hermanitos. De los 26 que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Pues somos una hermandad, somos una fuerza. ¿Y qué mejor? Unirnos y seguir fortaleciendo esta filosofía. Pero ante toda esa filosofía, ante todo esto, nosotros autorreconocernos al ser medicina, ¿no? ¿Por qué? Si no nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿El sistema? No le interesa. El gobierno le interesa solo eso, el dinero, el poder. Cree que eso es vivir, pero realmente vivir en armonía y como debe de ser, está mucho más allá de esas fronteras, de esos portales para ellos. Para nosotros no hay imposible. ¿Por qué? Porque somos energía sagrada y nos hemos autorreconocido el valor de nosotros, ¿no? Bueno, hermanitos, pues timoitas que mostra, nos vemos mañana y los que gustan en la ensoñación, seguimos aprendiendo. Matima se ubica. Timoitas que mostran, Timoitas que Se mostra. ubica, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Un abrazo, Tematiani, familia. Guasakamati. igual. Todas sus tomates a todos.